位同学，大家好，欢迎与我一起用西班牙语品读中国传统文化。Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de introducción y traducción de la cultura china。在世界建筑体系中，中国古代建筑是源远流长、相对独立的一个重要分支，是中国传统文化和民族特色的最精彩、最直观的表现形式和传承载体之一。那么本章我们的内容将围绕中国传统建筑展开。具体呢，分为以下4个部分：中国古建筑、传统民居、古代陵墓和古代园林、古典园林。今天这一小节，我们将聚焦中国古代陵墓，主要围绕以下内容展开：La historia de la arquitectura funeraria china, su estilo arquitectónico, los contenidos culturales y una apreciación de los ejemplos de la antigua arquitectura china de mausoleos。即中国古代墓葬建筑的历史变迁、建筑风格、文化内涵，以及中国古代墓葬建筑实例赏析。Los antiguos chinos consideraban inmortal el espíritu de las personas, de ahí que prestaban mucha importancia a los funerales. Como consecuencia, la gente invertía mucho tiempo y dinero en la construcción de tumbas. A lo largo de la historia, las tumbas y mausoleos experimentaron un enorme desarrollo, creando extraños grupos de tumbas y mausoleos de notable magnitud. Poco a poco, la arquitectura funeraria se iría combinando con artes como la pintura, la caligrafía o la escultura, formando un conjunto de manifestaciones artísticas. En la antigua China, los entierros en tierra eran habituales. Se han encontrado muchas tumbas enormes de la antigüedad china, algunas de ellas a más de 10 metros de profundidad desde la superficie. También se enterraron con ellos un gran número de esclavos, carros y caballos u otros objetos funerarios. En el Neolítico eran comunes los túmulos verticales, rectangulares con suelos no marcados. Las tumbas de la dinastía Zhou empezaron a formar enormes montículos funerarios con zonas fijas de mausoleo. La tumba bien conocida de Qin Shi Huang es un ejemplo. Esta tumba era tan grande y estaba tan ornamentada con innumerables objetos funerarios, cuya escala de construcción ha tenido una gran influencia en los mausoleos posteriores. La dinastía Tang supuso un clímax en la historia de arquitectura funeraria china, con algunas tumbas construidas sobre colinas de forma majestuosa, con salas de culto y tumbas acompañadas. Frente a la colina funeraria se disponen estatuas de piedra en figura de soldado y bestia. Tras la muerte de los emperadores de la dinastía Yuan, fueron enterrados en el norte del cielo, según la costumbre mongola. Se les enterraba en un terreno llano, sin túmulos ni construcciones en el suelo, por lo que el lugar de la tumba es difícil de encontrar hoy en día. Hasta las últimas dinastías Ming y Qing, las tumbas se vuelven más majestuosas y solemnes, con decoración fastuosa. La arquitectura funeraria china ha evolucionado considerablemente en la historia. Sus estilos arquitectónicos se han cambiado significativamente. Primer cambio es el material y la estructura de las tumbas, que en un principio eran hechos de madera, pero fueron evolucionando hasta cuando se estandarizó el uso de ladrillos y rocas. La estructura de la cámara funeraria también varía de una época a otra. La mayoría de los panteones incluía estructura tanto subterránea como a nivel. Generalmente, los féretros eran depositados en cámaras funerarias que estaban bajo tierra. Sobre ellas había hilera tras hilera de cipreses como representación simbólica de los bosques en las montañas.
La tumba del emperador era denominada el lugar de descanso final o el montículo, una referencia a los bosques de montaña. Al nivel del suelo, teniendo en cuenta la topografía, normalmente están las entradas, llamadas vías sagradas o vía de la santidad, los altares para los sacrificios y el follaje. En cuanto a la disposición general del cementerio, puede resumirse en tres formas. Primero es la disposición con la colina como un cuerpo principal. La mayoría de las tumbas se hallan al pie de montañas, aprovechando la geografía natural. La segunda es la disposición con el camino sagrado como ejes simetría. En la parte delantera está decorada con un camino sagrado formado por suelo, estatuas de piedras, inscripciones y columna ornamental, lo que realza la grandeza de la tumba. La última es la disposición de cementerio grupal. La arquitectura está estrechamente integrada en el entorno, creando un ambiente solemne y digno. Pues a continuación nos acercamos a los contenidos culturales de las tumbas chinas, que se refiere principalmente a la influencia de geomancia china, también conocida como Feng Shui, en la elección de la ubicación a los límites de tamaño impuestos por la jerarquía. Según las antiguas creencias chinas, la topografía, la orientación, la seguridad de una tumba tendrán un impacto duradero en el destino de las generaciones futuras. Después de la dinastía Wei-Jing, el Feng Shui desempeñó un papel cada vez más importante en la selección de los lugares de enterramiento. En las antiguas sociedades jerárquicas existían, por supuesto, marcadas diferencias en el tamaño de las tumbas que no podían superarse. Por ejemplo, el tamaño y el número de palacios, casas o artefactos, el grosor de ataúd, el tamaño del túmulo, etc., reflejan el estatus del propietario. En el caso de las tumbas, el reflejo más importante del rango es el tamaño del túmulo. El volumen, como siempre, es un factor crucial en el arte de la arquitectura. Por consiguiente, procederemos ahora a mostrar los mausoleos más espectaculares de los emperadores chinos. Primero es el mausoleo de Qin Shi Huang. Constituye uno de los mayores del mundo de su género y de estructura más singular y contenido más rico. El mausoleo Qin, localizado en el distrito de Lintong de la provincia de Shanxi, limita al sur con las montañas Lishan, al norte con el río Wei, una ubicación ideal para los muertos rodeada de montañas y ríos. La construcción del cual comenzó en el año 247 a.C., poco después de Qin Shi Huang ascendiera al trono. Aún estaba en ejecución el día de su muerte, en el año 210 a.C. El mausoleo cubre un área de 56.025 kilómetros cuadrados, con una muralla de 4 metros de altura y otros 4 de anchura, rodea el lugar de entierro. El muro, construido con ladrillo crudo, tiene puertas en sus 4 lados. La pared exterior se extendía 6.264 metros, mientras que la interior tenía una longitud de 3.870 metros. Los dos muros tenían torres amplias puertas en sus 4 lados, dando al complejo fúnebre la apariencia de una verdadera ciudad. Es en este mausoleo donde se encuentra el célebre ejército de terracota, cuya fama rivaliza con la de las pirámides de Egipto. Figuras de guerreros y caballos de
terracota de tamaño natural dispuestos en formación de batalla son el ingrediente estrella del mausoleo Qin. Son réplicas de lo que se cree fue la Guardia Imperial en esos días de pompa y vigor. En total, más de 7.000 esculturas de cerámica entre soldados, caballos, carretas e incluso armas han sido desenterradas de estas fosas. La mayoría han sido restauradas para lucir con el mismo esplendor que tuvieron cuando fueron hechas. Cientos de tumbas auxiliares, grandes y pequeñas, han sido descubiertas dentro y fuera de las paredes del cementerio. Los trabajos arqueológicos continúan hasta la fecha, entregando casi cada día nuevas trazas de artefactos y estructuras, como el Palacio Sepulcral Imperial, palacios auxiliares, jardines y templos. Los sitios excavados incluyen la trinchera de las carreteras y los caballos de bronce, tumbas para príncipes, princesas y los propios constructores. Cada descubrimiento ha enriquecido nuestro conocimiento y entendimiento sobre la cultura de la dinastía Qin. Aparte del mausoleo de Qin Shi Huang, se han encontrado al menos entre 300 y 400 tumbas, tales como mausoleo de Mao Ling, mausoleo de Qian, mausoleo de Xiao, Qianling和Xiaoling, además como mausoleo de Huangdi, los mausoleos de la dinastía Ming y Qin. Todos son también tesoros de la cultura arquitectónica china. Mientras que los mausoleos de dinastía Ming y Qin son las tumbas imperiales mejores conservadas hasta hoy día. Por ejemplo, Ming Shizanling son el grupo de tumbas de los 13 emperadores después de que la dinastía Ming fijara su capital en Pekín. Las tumbas orientales de la dinastía Qin son las más extensas y completas entre las estructuras funerarias en China. Ofrecen valiosas evidencias materiales para el estudio de los sistemas de enterramiento, los estándares funerarios, la etiqueta de los sacrificios, así como la técnica y el arte arquitectónicos de esa época. Y a la vez constituyen ejemplos típicos para el estudio de la política, la economía, la cultura, la ciencia y los aspectos militares y artísticos de entonces. El mausoleo Qin son la expresión íntegra del antiguo arte chino de la arquitectura, no solo en cuanto a la forma, sino también en cuanto a la tecnología, diseño e ideas, lo que parece una maravilla para la gente actual. Pues ya terminamos la explicación de hoy. Gracias por su atención prestada. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.